financiamiento que está ahí en las reservas internacionales. Óigame, Renato, pero es que ese planteamiento es que es absurdo. No es absurdo. Y voy a decirle por qué. No, pero voy a decirle por qué. Yo voy a decirle entendamos. por qué. Nada de lo que yo pregunte, pero permítame, nada de lo que yo pregunte es absurdo. Es la obligación de ustedes responder a mis consultas para quedar claro. Sea, yo estoy respondiendo y estoy respondiendo porque... Pero me está calificando de absurda la pregunta. Pero no a usted. No, es el planteamiento, es el planteamiento. ¿Y quién lo está diciendo? O sea, yo le repregunto. Vamos a ver. Le pregunto para que me lo aclare. Es el planteamiento porque usted no me ha dejado hablar. Llevamos 45 minutos de programa. Y me sale con que no la dejo hablar. Y he hablado 5 minutos, he hablado. Vamos a ver. Bien, venimos con la ministra de Finanzas, acalorado debate, siempre con Renato y Rixi Moncada, siempre se arma ahí la tiradera. Bueno, ella dijo que es absurdo pensar que el Estado de Honduras o el gobierno de la República, frente a una recaudación que apenas alcanza el 50% de los presupuestos, especialmente en los últimos 12 años y 7 meses que se aprobaron los 12 decretos, exoneraciones y más de 40 impuestos contra el pueblo, pensar que no sea que vamos a establecer un equilibrio. Nosotros en 19 meses hay una deuda por pagar y hay una recaudación que reiteró que apenas alcanza un 50% para cubrir los presupuestos. Entonces, ¿a dónde se tiene que recurrir? Se tiene que recurrir a contratar más deuda, y esa es la imposición del capital. O sea, nosotros heredamos una deuda de 20.000 millones de dólares. Esa fue la deuda que se heredó de parte del Partido Nacional. Y dijo que lo más importante es lo destacable de esa deuda, que no sabemos dónde está ese dinero, porque se privó la corrupción pública, privada, porque se entregaron los recursos públicos del Estado, porque se entregaron las cuencas, porque se fueron los hospitales chatarras, porque se construyeron ciudades que no existen, porque están más evidentes como parte de la deuda externa. O sea, pero el Estado tiene que honrar esa deuda, tanto la deuda interna como la externa. Y dijo que hay dos alternativas: equilibramos los impuestos, aprobamos la ley de justicia tributaria, derogamos esas exoneraciones y extensiones que se aprobaron en 7 minutos después de las elecciones de 2021. O sea, a favor de ciertos grupos que son directamente los beneficiarios. Derogamos ese proceso, recaudamos más impuestos y disminuimos la cantidad de deudas a contratar. Mientras tanto, el país va a seguir contratando deuda. Lo importante es saber utilizar, dijo, honestamente y honradamente. Esa fue la deuda que dejó los amigos de Juan Orlando y Juan Orlando. Vamos con el video. Ese debate estuvo caliente. Siempre pone así entre Rixi y el periodista Renato. Siempre pone caliente en esos debates. Vamos con el video. Desarrollemos el mercado financiero local con este asunto de los préstamos, si los necesitamos, pero no nos han prohibido, ni nosotros hemos acordado, ni hemos firmado en ese acuerdo que si tenemos una necesidad no vamos a utilizar financiamiento que está ahí en las reservas internacionales. Óigame, Renato, pero es que ese planteamiento es que es absurdo. No es absurdo. Y voy a decirle por qué. No, pero voy a decirle por qué. Yo voy a decirle entendamos. por qué. Nada de lo que yo pregunte, pero permítame, nada de lo que yo pregunte es absurdo. Es la obligación de ustedes responder a mis consultas para quedar claro. Sea, yo estoy respondiendo y estoy respondiendo porque... Pero me está calificando de absurda la pregunta. Pero no a usted. No, es el planteamiento, es el planteamiento. ¿Y quién lo está diciendo? O sea, yo le repregunto. Vamos a ver. Le pregunto para que me lo aclare. Es el planteamiento porque usted no me ha dejado hablar. Llevamos 45 minutos de programa. Y me sale con que no la dejo hablar. Y he hablado 5 minutos, bueno, he hablado. Vamos a ver. 5 minutos. Mi pregunta está clara. El origen es la deuda. O sea, es absurdo pensar que el Estado de Honduras, que el gobierno de la República, frente a una recaudación que apenas alcanza el 50% de los presupuestos, especialmente en los últimos 12 años, 7 meses, en que se aprobaron 12 decretos de exoneraciones y más de 40 impuestos contra el pueblo. Entonces, es absurdo pensar que no
o sea que vamos a establecer un equilibrio nosotros en 19 meses. Hay una deuda por pagar y hay una recaudación que, reitero, apenas alcanza el 50% para cubrir el presupuesto. Entonces, ¿a dónde se tiene que recurrir? Se tiene que recurrir a contratar más deuda. Esa es la imposición del capital y esa es la política que impera en el país. Pero ya le voy a Entonces, decir... déjeme terminar. ¡Diablos, señorita! ¿Por qué no es Déjeme absurdo? concluir. Es decir, usted No, déjeme en esos concluir. foros de la televisión argentina pero- no la invitarían. No, ¿por qué? bueno, pero estamos en Honduras. Estamos en Honduras y yo espero poder ser altoparlante aquí para poder dirigirme al pueblo hondureño y que me dé el Y espacio usted sabe que para mí suficiente. es un honor siempre que la tengo y que aquí. me dé el espacio suficiente. Para mí es un honor siempre tenerla aquí. O sea, si nosotros heredamos una deuda de 20.000 millones de dólares y lo más importante, lo destacable de esa deuda, que no sabemos dónde está el dinero, porque privó la corrupción público-privada, porque se entregaron los recursos públicos del Estado, porque se entregaron las cuencas hidrográficas, porque se fueron en los hospitales chatarra, porque se construyeron ciudades que no existen, porque está más que evidente el Trans 450 como parte de la deuda externa, o sea, campea la corrupción público-privada. Pero el Estado tiene que honrar esa deuda, la deuda interna y la deuda externa. Para honrar la deuda interna y la deuda externa hay dos alternativas. Equilibramos los impuestos, aprobamos la ley de justicia tributaria, derogamos esas exoneraciones y exenciones que se aprobaron en 7 minutos después de las elecciones de 2021 y a favor de ciertos grupos que son directamente los beneficiarios, derogamos ese proceso, recaudamos más impuestos y disminuimos la cantidad de deuda a contratar, pero mientras tanto el país va a seguir contratando deuda. Lo importante es la utilización honesta, la utilización honrada, la lucha contra la corrupción. Entonces, para poder honrar esas obligaciones. Ya veo que tengo que explicarles por qué hago las preguntas. Primero, porque es mi deber hacérselas. Se nos dijo en el 2023 todo cambiará y todavía hay muchas fallas de los gerentes de algunas instituciones en la ejecución presupuestaria. Pero sobre si todo se demanda más recursos es para invertirlos. Pero sobre todo, Renato, ese primer semestre del año pasado y el segundo semestre, nosotros no teníamos nada, ni idea de cómo realmente se había desarticulado el Estado. Lo que nosotros veíamos de afuera, lo que leíamos de afuera, lo que revisábamos desde afuera, no tiene nada que ver con lo que encontramos por dentro. El Estado estaba totalmente desmantelado en sus instituciones. Ha tocado levantar esa institucionalidad y, por supuesto, reitero nuestro compromiso es hacia la excelencia. Nuestro compromiso es hacia aumentar históricamente el porcentaje de ejecución de los presupuestos en Honduras. Ha andado entre el 82 y el 87% históricamente, pero ese históricamente de los 12 años 7 meses es bajo otro esquema, bajo un esquema de fideicomisos y bajo un esquema de APP. Hoy es bajo los servicios de la Caja Única, bajo una estabilidad macroeconómica alcanzada en 19 meses contra todos los pronósticos y sobre todo ahora con un respaldo de alguna manera producto de este acuerdo, producto de este convenio, producto de este consenso, digamos, y de este respaldo a las políticas y a las reformas estructurales que está impulsando nuestro gobierno a través de este acuerdo con el fondo. Así que yo creo que toca congratularse porque este es un acuerdo hondureño. Este no es un acuerdo para entregar el país, no es un acuerdo para privatizar los bosques, no es un acuerdo para privatizar las cuencas hidrográficas, no es un acuerdo para privatizar las empresas públicas y los institutos públicos. Es un acuerdo hondureño que responde a la política, que responde a la convicción planteada en el plan de gobierno por la presidenta Xiomara Castro. Y yo creo que debe satisfacernos haber alcanzado ese acuerdo en esas condiciones con un organismo financiero internacional con el que pudimos hablar abiertamente y que finalmente, y aquí, porque es un tema que tiene que ver con la ejecución, también respalda la urgente necesidad de reformar la ley de contratación del Estado, que reitero, fue dejada a un lado en esta década porque simplemente no la ocupaban.
No la necesitaban, podía estar ahí para las compras menores. Dicen que usted se opuso, podría lo estar aquí. Bueno, Yuri Chava. eso es una falsedad y él lo sabe. Le mandé a Televicentro el video de mi intervención el 13 de enero en el Congreso, donde yo solicito y donde yo expreso que hay una necesidad urgente de reforma a la ley de contratación del Estado. Eso es una falacia, lo he expuesto acá. Yo le envié su mensaje y le agradezco que usted lo haya leído. Usted lo claro, leyó, sí lo leyó sí, acá, porque lo cierto es que esa ley se dejó de lado porque no la ocupaban, pues. Era otro tipo de contrataciones las que hacían. Y ahora pareciera que priva un cinismo para no querer hablar de cuál es el antecedente. Sobre ese antecedente, nuestro éxito como gobierno. Uno, una estabilidad en 19 meses macroeconómica contra todos esos pronósticos. Dos, la firma, el acuerdo alcanzado a nivel técnico, a nivel económico con el fondo. No, sí, eso no se puede desconocer. Y esto más, me sentiría triste si por asuntos partidarios, políticos o de prejuicios no se valore el acuerdo alcanzado. Creo que eso beneficia a Honduras y es bueno sentirnos alegres, como es bueno exigir también que si todo esto conlleva a reorganizar el Estado en su parte financiera, sean capaces nuestros funcionarios, por ejemplo, de superar esos problemas que cayeron las últimas semanas con falta de papel para emitir esto, para emitir lo otro, para emitir aquello. Yo quisiera destacar aquí una vez más que el éxito de este gobierno va a depender también de la diligencia, del conocimiento de cualquier funcionario, por muy, les digo, no débil, en esa escala de autoridad de una institución, por muy bajo que sea el cargo. El éxito de este gobierno va a depender del buen funcionamiento, de la capacidad de administración que tengan todos, porque eso le ha hecho un gravísimo daño. Fideicomiso de las placas está en investigación. No tener papeles ni siquiera para... Fideicomiso de placas está en investigación. Y aquí hay elementos importantes. Ser capaces de mejorar esa inversión, ser capaces de mejorar esa inversión. SIP, Renato, importante decirlo, no podemos olvidar de dónde venimos. Usted sabe que SIP era República Libre. SIP no estaba ligado a nada del Estado, era autónomo, era libre, no era ni administración descentralizada, ni administración desconcentrada, ni Secretaría de Estado, ni daba informes absolutamente a nadie, era libre.